Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos, cuando uno se aproxima a Dios, vive para Dios, no vive para el mundo. Es verdad, nacemos, comemos, nos reproducimos, tenemos que luchar por el pan, pero ese no es el fin de nuestra vida. Ahora, hay cosas que tenemos que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer es ser políticos, no politiqueros. Voy a definirles la palabra política. Política es el arte de bien vivir. ¿Vale? ¿Entendí? Es que creen que yo no tengo que hablar de política, están muy equivocados. Tengo que hablar del arte de bien vivir. Pueblos tontos eligen gobernantes malos, pero los pueblos están corrompidos y merecen los gobernantes que tienen. O que un pueblo corrompido tiene gobernantes corrompidos. Y a algunos se les ha hecho normal, masones, pues para decir los masones, se les ha hecho normal que existan las repúblicas, que exista China, que existan los árabes, que existan los mahometanos, la libertad religiosa. Pero no es verdad eso. No, esa no es la voluntad de Dios. Algunos se adentran en la Sagrada Escritura, sabemos que el profeta Jeremías nos dice que tenemos que tender nosotros a un solo pueblo, un solo pastor y un solo rebaño. Así que Jesucristo, como dice la carta a los hebreos, que leímos ahora, es sumo sacerdote, pero es sumo rey, pero es sumo profeta. Por eso cuando a uno lo bautiza y le ponen el espragicia al crisma, dice: tú eres sacerdote, tú eres rey, tú eres profeta a imagen de Jesucristo. El que no sepa que Jesucristo tiene que reinar y reinar visible en esta tierra simplemente no es católico. ¿Masones? Ah, los sacerdotes son masones. Sí, son masones. Los obispos son masones. Sí, tienen un pensamiento masón. Claro que sí. Entonces, aquí en la tierra hay que instaurarse el reino de Dios. Tiene que instaurarse. Pero ¿cómo se tiene que instaurar? Porque yo lo tengo que construir, viviendo como debo de vivir y como Dios quiere que yo viva, guardando los mandamientos, sirviendo a Dios y actuando como Dios quiere que yo actúe. He jurado en mi cólera que no entrarás en mi descanso. He jurado en mi cólera que no entrarás en mi descanso. Porque por eso hemos vivido. ¿Para qué? Para hacer las obras de Dios desde la creación del mundo. Cada uno de nosotros tiene que hacer las obras de Dios. No puede hacer las antiobras. Y las antiobras es el antirreino. Y el reino de Dios es el reino de justicia, de verdad y de santidad. No es voluntad de Dios que existan los mahometanos, no. No es voluntad de Dios que existan los luteranos, no. Solo es voluntad de Dios que exista la Iglesia Católica. Solo es voluntad de Dios que la Iglesia Católica haga que Jesucristo sea rey. Por eso, el reinado de Jesús está fundamental en David. ¿Y quién escogió a David? Dios. ¿Quién fue el que rechazó a Saúl? Dios.
¿Quién fundamentó el reinado de Jesucristo en el reinado de David? Dios y la Sagrada Escritura. ¿Y quién dice que es rey? Jesús. Yo para eso he venido al mundo, para ser rey. Pero mi reino no es de este mundo. Ahí interpretan mal. Piensan que entonces Jesucristo no, su reino es solamente del reino de los cielos, pero no es del reino de la tierra. Falso. Falso. El verdadero heredero de David no era Herodes el Grande, no era Pilatos ni el César. Sí, no era él. El verdadero heredero de ese reino es nuestro Señor Jesucristo, que está por encima de todos los reinos de la tierra. Y quien diga que Jesucristo no es rey, está equivocado. Porque para eso he venido, para ser rey. Y no he venido para otra cosa. Jesucristo nació para ser rey y para eso he venido. De modo que nosotros hemos verdaderamente decidido, pensado y actuado y debemos contribuir a que nuestro Señor reine. ¿Y quién es la primera que desea que Jesús reine? Su Madre Santísima. Por eso está la fiesta de Cristo Rey. Pero ¿cuándo va a reinar Jesús? ¿Cuándo va a reinar Él? ¿Ahora? No. Hay desorden. En la iglesia solamente hay falsos católicos. Católicos cobardes, pusilánimes, que dan la apariencia de ser católicos, pero no lo son. Hay diversidad de opiniones. Nadie guarda los mandamientos de Dios. Y la voz de la iglesia es anegada y ocultada en medio de los murmullos de la gente que dice que es católica, pero no es católica. Ahora, nosotros no podemos decir que somos católicos, tenemos que demostrar que somos católicos. ¿Sí? Porque una cosa es decir, yo soy católico, otra cosa es decir, sí, yo soy católico con mi vida. Entonces hay católicos protestantes, ¿sí? A estilo francés, a estilo inglés, a estilo alemán, a estilo anglosajón y a estilo norte, ¿sí? Y tenemos que volver a ser católicos como es. Nos enseñaron en estos 200 años que lo normal era que existieran las democracias. No es normal. Sí. Nos enseñaron en estos 200 años que era normal que se separaran los poderes. No es normal. Sí, no es normal. Por eso vuelvo a decirles, no es normal. No es normal. Por eso, ¿quién es el que va a poner el gran monarca? Dios. ¿Y qué va a hacer el gran monarca? Y Jesús reine. ¿Sí? ¿Y qué tienen que hacer los sacerdotes? Que Jesús reine. ¿Y quién va a hacer que Jesús reine? Jesús mismo. Y la Santísima Virgen María va a hacer que su Hijo Jesús reine. Esa es la primera parte del libro de los Hebreos. La segunda parte. Y Jesús tiene que reinar. La segunda parte. Hay una anécdota y una realidad. Hay una muchedumbre delante de Jesús. Quieren tocarlo, quieren verlo, quieren asistirlo, quieren saber de él. Es difícil llegar a Jesús, muy difícil. Y en medio del gentío necesitan acercarle a alguien a Jesús. Entonces 4 camilleros deciden subirse a un techo, abrir un boquete y en unas sábanas bajarle al paralítico a los pies de Jesús. Jesús se queda admirado de la fe, no del paralítico, sino de los camilleros.
Y escuchen bien. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Tus pecados te son perdonados. Pecados son perdonados. Él no dice, te sano. No. Primero hay que sanar el alma antes que sanar el espíritu. Y eso bien lo entendió el padre Emiliano también. No es posible sanar el cuerpo sin sanar el alma. Una persona llena de rencor no se puede sanar. Y Jesús no quiere la salvación de una persona por sanarla. El diablo sana sin conversión, Dios no. El diablo puede llegar a darle la salud a una persona por 5, por 10 años e inclusive por toda la vida, sí, porque él conoce muchas cosas y se la da sin conversión. Cuando hay una sanación sin conversión, viene del diablo. Y lo primero que dice Jesús es, tus pecados están perdonados. Él es pecador y para poder ser sanado, tiene que ser liberado del pecado. De modo que el reino y hacer que Jesucristo reine, tiene que liberarnos del pecado. Y liberarnos del pecado significa que en esta tierra tiene que instaurarse un reino de fraternidad y de amor, que ya está profetizado por muchos santos, que va a ser impuesto por la espada. Y algunos preguntan, ¿cuándo? Pues sencillo, después de que el anticristo sea derrotado, después de los 3 días de oscuridad, ¿sí? Con el Papa Angélico y el gran gobernador. Se establecerá un reino de un gobernante en toda la tierra, un solo pastor y un solo rebaño. ¿Y cuál es el fin de ese gran monarca y de ese Papa Angélico? Que en la tierra sea Jesús el que reine. Reinen las familias, reinen las instituciones, reinen los ejércitos, reinen los sacerdotes, reinen la familia, reinen lo que se haga, se acaben los escándalos, ¿sí? Se acaben los mahometanos, se acabe el paganismo de los chinos, se acabe el paganismo de los woques, se acabe todo este montón de cosas que desobedecen la voluntad de Dios. Y yo nunca criticaré a Francisco Jiménez de Cisneros, cuando con la autoridad de la reina católica llegaba a los conventos con militares a imponer el orden ahí. Y los religiosos que no querían obedecer eran metidos en la cárcel. Por eso, fuera de esos mentirosos, lo mejor que llegó aquí fue lo más santo, lo más pulpo de España, y por eso pudo suceder lo que sucedió acá. Arriba sí llegaron los criminales de las cárceles. Y ahora el vecino nos echa los criminales de las cárceles. Allá en ese país no hay criminales. Ahora los criminales los tenemos aquí, por todas partes, regados. ¿Sí? Porque a través de nuestra cultura y de nuestra lengua se esparce el mal. Pero un día, a través de nuestra cultura y de nuestra lengua, se esparcerá el bien y el reinado de Cristo para toda la tierra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El paralítico está ahí. ¿De qué tenemos que ser sanados? De la parálisis espiritual. ¿Quién fue el que dijo? ¿Qué dijo el Señor? Después de haberlo sanado del pecado, levántate y anda. Vuelvo a decirles, para poderse levantar y andar, se necesita sacar los miedos. Y los miedos los infunde el pecado. Y sigo insistiendo en mi homilía de ayer en la mañana. Nunca podré olvidar esa homilía porque estoy así por causa de esa homilía.
Gloria Patri, Figlio, Spirito Santo. sicut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Panem et vinum